Te acompaño a expresar tu nota única. Transforma y supera tu miedo a exponerte o miedo escénico. Me llamo Pao Gozo y a través de estos espacios de comunicación me propongo aportar contenidos de valor para que comiences a transformar tus miedos en confianza personal y comunicación creativa, para expresar tu nota única, esa particularidad que hace singular tu creación y, por supuesto, la forma en que la compartes con el mundo. Personas creativas, bienvenidas a este ciclo de Expresa tu nota única, un espacio en donde nos vamos a encontrar con distintas personas que han transitado, han vivido, han reconocido o no el miedo a exponerse o miedo escénico y cómo o a través de qué expresan su nota única. Entonces, en este momento tenemos aquí presente a Lea. Y siempre empiezo con una pregunta bastante punch, que es, ¿quién es Lea? Lea es la persona, ¿no?, que en base a todo lo que he vivido y en base a todo lo que me han enseñado, he aprendido y he querido recibir, ¿no?, se ha construido ese perfil, esa persona es Lea, ¿no? Alguien que no sale de la nada, ¿no? Sino que en este caso pues ya lleva años formándose, se va a seguir formando, y me refiero formando en todos los ámbitos posibles, ¿no? Desde algo más igual académico como algo también ya personal. Tanto desde aprendizajes, maneras de pensar, el entorno. Yo creo que esa sería Lea. ¿Cómo a partir de esta Lea nace Mango? Mango empezó, esto siempre lo cuento cuando me lo suelen preguntar, ¿no? Porque no, bueno, es algo raro, ¿no? Tener como dos nombres, dos identidades, o ser como una persona con dos nombres, porque en mi día a día todavía hay gente que me llama Mango, ¿no? Y Mango nace hace ya como 2 años como un avatar más, ¿no? Un avatar en los videojuegos, cuando jugaba con un amigo, a la hora de retratarme, ¿no? De querer plasmar de querer plasmar a Lea, ¿no? Nació Mango. Pero Mango era alguien externo a mí, yo no era Mango. Era un personaje. Mango era el personaje, era como un alter ego, ¿no? Algo lo que me gustaría llegar a ser, o como la contramoneda, ¿no? Y luego en el tiempo fue más una cosa de broma, ¿no? De comentarlo y de recurrir a ello constantemente, ¿no? De si Mango, que si Lea, que si el Mango. Y al final, a día de hoy, mis amigos me llaman Mango. Y es, Mango, ¿vas a venir? No sé. Y a día de hoy yo me considero tanto Lea como Mango, ¿no? Soy ese personaje también, porque yo también le he querido adherir a mi figura, ¿no? Pero en un principio eran dos cosas distintas que al final, no sé en qué momento, se han convertido en una sola. Fusionaron. Sí. Buenísimo. Antes de entrar en el tema de qué produce y cómo expresa Mango, me gustaría que observes tu recorrido y me cuentes o nos cuentes o cómo has reconocido, o si en algún momento has tenido o has sentido miedo a exponerte, miedo escénico, miedo a ser juzgada, miedo a hacer el ridículo, porque al interior del miedo a exponerte o el miedo escénico hay un montón de otros variables del miedo, ¿no? Entonces, ¿lo reconociste, lo reconoces, convivís con él, dialogás con él, con ese miedo a exponerte o miedo escénico? Sí, bueno, al menos el miedo a exponerme es una cosa que creo que está ahí siempre, o sea, es algo real, algo no palpable, pero casi. Sensible. Sensible. Y sí, desde que tienes que presentar un trabajo o desde, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no?, que esto es algo que lo veo mucho, tanto en mí como en perfiles parecidos al mío, ¿no? De decir, estar en un aula, en una clase, ¿no? Y que alguien pida, el profesor diga, bueno, pues para esto necesitamos una producción igual un poco más artista, ¿no? O hacer un título bonito en el grupo, todas las cabezas se giran a ti, ¿sabes? Y tú ya sabes que tienen que hacer eso porque eres el que dibuja de la clase o la persona que tiene súper buenas ideas. Y eso en parte también es estar expuesto. Sí.
porque sabes que te va a tocar a ti y a mí a veces no me apetece nada, pero sé que si hay un trabajo en el que hay un trabajo que sea dentro del grupo, crear unos personajes o dibujar una portada, todos ya lo tienen en el subconsciente. No me tengo ni que presentar voluntaria porque el profe lo está diciendo y el profesor mismo sabe que me lo está diciendo a mi directo, ¿sabes? Y ya, fuera de lo que es el día a día, ¿no? Sí que a la hora de compartir mis dibujos por redes sociales, ¿no? Sí, bueno, a la hora de salir a actuar no creo contar con un miedo escénico porque, bueno, lo que yo siento cuando estoy actuando es que luego se pasa. No es algo que realmente tenga que cargar yo con eso, ¿no? Voy ahí, vivo el momento y ya está. Luego se graba y todo, ¿no? Pero nunca he tenido un problema así. Pero sí que al momento de exponer mi trabajo, ¿no? Algo que no soy yo, que no es efímero, que se queda ahí, yo también puedo decidir cuándo quitarlo o no, ¿no? De lo que es una plataforma o las redes sociales. Pero allí sí que hay un miedo de ser juzgada, ¿no? De qué va a pensar la gente de mí. ¿Me tiene que preocupar lo que piensa la gente de mí o me tiene que gustar a mí y con eso ya es suficiente? No, pero a mí me preocupa. Entonces, balancear eso es una cosa que lo hago todos los días y no es fácil. Vale. Dentro de ese balance o esa búsqueda de balance, ¿qué herramientas, recursos puedes reconocer? Para que también las personas que nos vean, porque eso también es algo que me encantaría que podamos aportar, ese visibilizar el miedo a exponerse, o como lo nombrás vos, y también, evidentemente, todas y todos, para llegar a donde estamos, tenemos herramientas, eso está claro. El tema es ser conscientes de esas herramientas y usarlas conscientemente para hacerlas cada vez más eficaz. Entonces, si transmitimos eso y podemos contarle a las personas, seguimos sumando, y esa sería la idea. Entonces, Mango, léale a Mango, cómo me gusta esta expresión de cómo se usa a sí misma para poder transformar ese miedo al juicio o a sentirse expuesta. Yo lo que suelo hacer, en casos en los que puedo superar esto, ¿no? Porque a ver, no siempre se supera, ¿no? A veces te quedas en ese bloqueo y a veces es largo ese bloqueo, decir, no, mejor me quedo yo en mis cosas o mejor no hago ni siquiera las cosas porque ¿para qué? ¿Para qué? Pues para ti mismo. Yo lo que hago es plantearme como una serie de pensamientos, ¿no? De decir, a mí me gusta esto, ¿por qué me gusta esto? ¿No? Y buscar las cosas buenas y a la vez decir, hay algo aquí que igual no me encaja o que si lo volviese a hacer, ¿qué haría para mejorarlo, no? Y ser consciente también de que, al igual que hay cosas de tu trabajo que te gustan, hay cosas que igual no tanto y reconocerlas, ¿no? Para poder aplicarlas para la siguiente o a futuro largo y mejorar con tal de sentirte tú mejor con tu trabajo, ¿no? Entonces, que sí que creo que hay como ese pensamiento de decir, ¿por qué hago esto? ¿No? Me gusta hacer esto, ¿no? ¿Y qué es lo que me gusta de esto? Y realmente, ¿qué pesa más, ¿no? Este balance, hacer el balance. ¿Qué pesa más? Lo que a mí me gusta y lo que me gusta del trabajo que he hecho y que quiero compartirlo. A veces no tienes por qué compartir las cosas ni exponerte, ¿no? Pero es un estímulo muy grande y creo que también puede ser muy, muy nutritivo. Entonces, hacer ese pensamiento de decir, vale la pena que hayan igual solo 10 personas, ¿no? No serán miles de millones, igual solo son 10 personas, pero sé que les va a gustar, o igual sé que puedo recibir un feedback, ¿no? O opiniones diversas, porque no todo el mundo soy yo. Pero esto también me puede servir de cara a lo que viene. O sea, tomar la situación, no bloquear ninguna de las caras, porque todo es real y todo pasa, pero que adquirirlo de una manera que sea constructiva para ti, ¿no? De hacer un planteamiento igual más sano y no de decir, buah, no, es que no ha gustado nada, no me puedo dedicar a esto, es verdad, me ha quedado horrible. No, tú tienes tu opinión, la gente tiene su opinión y tú decides cómo trabajar con tu propia opinión y con la del resto. Yo creo que eso puede ser, al menos
Así Wow. lo hago yo. O sea, chapó, impresionante. Acabas de hacer una síntesis, te escuchaba, aparte te escuchaba vos y también escuchaba el ruido externo. Perdón, vamos a convivir con esto, esas son las cosas del directo y es así. Yo creo que también ese sonido de externo es vamos, 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 sí, tú puedes. Yo decía, bueno, voy a integrar esto que está sucediendo aquí porque pasan así las cosas en la vida, ¿sí? Entonces, más que dispersarme, traje hacia mí y jugar a favor esto que parece que puede ser un incordio, que nos puede sacar de esto, pero en realidad lo traje para aquí y me fui a vos de nuevo. Y por eso agarro esta anécdota para que veamos que siempre podemos traer las cosas y ponerlos a nuestro favor, como lo que acaba de decirle aquí, ¿sí? Es fundamental eso. Y volviendo a lo que decías, acabas de hacer una síntesis de algo que yo digo siempre en mis charlas, que tenemos el superpower de la interpretación, ¿sí? Entonces podemos dirigir la interpretación a un lugar, a una escena interna que nos creamos, súper catastrófica, destructiva, aniquiladora, yo digo la crítica dinamitadora, o podemos traer esta anécdota o esta situación o esto que estoy viviendo a ese lugar de la pregunta, que vos te la haces de otra manera, pero es lo que yo me pregunto siempre, e invito a que se pregunten ustedes también, de ¿para qué hago lo que hago? ¿Para quién hago lo que hago? Y ahí empieza, siempre vuelvo a ese sentido más profundo o trascendente o tal vez superficial, porque no tiene que ser siempre tan profundo todo, ¿no? Que es, lo hago porque me da la gana, o lo hago porque quiero ganar esto, o porque quiero tener una mención en tal lugar, o sea, no tiene que ser trascendente o súper importante, sino honesto, ¿no? Con una misma, y eso creo que es fundamental. Buenísimo. Vean esta parte que acaba de compartir Lea, rebobinen 300 veces y escúchenla porque más que una herramienta es una lección de vida. Gracias. Gracias, Lea. Vale, retomamos. Cuando transitamos este miedo y conscientemente, como vos decís, tenés esas herramientas y las pones a tu favor, empieza a expresarse algo que de alguna manera ya lo venís mencionando y que yo lo nombro como la nota única, ¿sí? Como esa particularidad. Cuando yo te digo tu nota única o cómo expresás tu nota única, Lea, ¿cómo nombrarías eso? ¿O qué te hace sentir esto de expresar la nota única o tu nota única? Bueno, supongo que la nota única es como tu, no tanto marca personal, pero sí de lo que te gusta hacer a través de tu marca personal, ¿no? De cómo hacer las cosas o qué es lo que te mueve a ti a hacer, no sé. Me suena algo así. Vale, buenísimo. Mira, te voy a contar. Esto de la nota única nace porque trabajando con músicos, uno de ellos una vez le pregunté qué le apasionaba de la música o por qué o para qué hacía música. Le pregunté ese para qué o para quién hacía lo que hacía y bueno, empezó a contarme como una cosa súper apasionada de la música, todo el amor que él sentía en relación a su instrumento y a lo que emitía con la música, y acto seguido de que ellos se me ponían los pelos de punta y estábamos los dos súper emocionados, de repente me dice, pero tengo pánico a errarle a una nota. Y lo que me nació a mí es decir, pero vos tenés tu nota única, porque aunque ejecutes o interpretes una partitura, pasa a través tuyo y la partitura, que es matemática, que es algo que está ahí hecho y que no se puede, entre comillas, errar, tiene un punto de interpretación y de esa interpretación es única y irrepetible. Entonces le decía, poné la atención en tu nota única e hicimos un proceso, o lo acompañé a esa persona a hacer un proceso de poner todo el tiempo la atención en esa nota única, en esa particularidad que tenía. No pensar en lo terrible que le iba a pasar, sino construir desde esa particularidad. Entonces, entendiendo la nota única como tu particularidad, algo que vos podés aportar, primero a vos misma, a tu entorno, al mundo. ¿Qué sentís que aporta Mango o Lea? O Mangolea. Mango es la faceta más artística, ¿no? Vale. Para no liarnos. Dale, buenísimo. Wow, es una buena pregunta. Yo creo que, o lo que veo, ¿no? Que aporto,
y que es como que me rebota, ¿no? Para que yo lo vea, es como mi creatividad a la hora de, tanto sea como escribir como dibujar, la creatividad de crear una historia o un universo o un personaje. Es algo que, si me doy cuenta, llevo haciendo desde que soy muy pequeña, no sola, lo llevo haciendo con mucha gente y de muchas maneras distintas, y que cuando me doy cuenta es eso, la gente me dice, tú es que deberías estar aquí, tú no deberías estar aquí, deberías estar escribiendo con no sé quién, o inventándote un videojuego nuevo porque este personaje me parece... Yo creo que mi nota única es esa creación de algo nuevo, ¿no? De algo que obviamente sale referenciado, ¿no? Porque somos y hacemos en base a lo que vemos y nos dan, pero sí que esa creatividad de poder eso, inventar una nueva especie de plantas con todas las funciones, o de que me digan vamos a hacer un cómic y yo me pongo aquí a idear todo el personaje principal, y es algo que hace poco me lo dijeron una amiga que ella dibuja así con, bueno, va para una escuela de arte y tal, y ella lo que hace es óleo y eso, y va con una foto al lado y va haciendo. Y estábamos dibujando el otro día en la clase de arte, y me dice, yo es que sería incapaz dibujar sin una referencia, ¿no? Yo flipo cómo creas aquí personajes y toda su historia y todos los detalles tienen sentido y tal, y me dice eso. Y yo me la quedo mirando y digo, claro, para mí no es un esfuerzo ninguno, porque es lo que llevo haciendo toda la vida, es lo que me gusta, ¿no? Lo hago para mí sobre todo. Obviamente cuando lo veo que a la gente le gusta o me lo comentan es todavía más gratificante. Pero claro, yo la miraba y me quedo, claro, por mucho que las dos estábamos dibujando en ese momento, era de una manera completamente distinta, ¿no? Como tú decías, al pasar por nosotras, yo hacía una cosa y ella hacía otra, y al final era un lápiz sobre un papel. Pero yo creo que esa creatividad o así, creo que es como que lo que más resalta, ¿no? O yo más resaltaría de esa creación porque a veces también me pasa, ¿no? Porque de personajes, historias hay un montón creadas. Y a veces me pongo a dibujar así como, bueno, voy a hacerle un dibujo a un personaje de una serie porque a un amigo mío le gusta y se lo voy a regalar. No me sale. No, me cuesta mucho dibujar personajes que ya estén creados o que sean de series, ¿no? Hacer fanarts o así. Lo encuentro súper complicado. En cambio, crear un monstruo con no sé cuántas cabezas y hacerle todos los detalles, que si tiene plumas, porque no sé, eso es mucho más fácil para mí. Yo creo que esa sería mi nota única. Vale, esos personajes o esas creaciones, ¿sentís que tienen algo para decir por sí mismas? O vos, por ejemplo, me invento, querés hablar, qué sé yo, sobre la ecología o sobre el feminismo, o sea, ¿tenés un tema en particular que se traduce a través de esos personajes? A ver, yo creo, o sea, en las creaciones, ¿no? Esos personajes, ya sean plantas, humanos, monstruos, el personaje no deja de ser un embajador, ¿no? El que te traduce y eso, hace como un embajador, ¿no? Te relata una historia, la historia se puede condensar a través del personaje. Entonces, un personaje que es una historia es como un diseño y ya está, ¿no? A veces la historia nace primero y en mi necesidad de traducirla, ¿no? de embajarla, creo a un personaje. Y a veces es completamente al revés. Creo primero un personaje con ciertas características porque digo, bueno, mira, he visto el otro día, me encontré esta persona que era muy curiosa porque tenía este gesto y creo un personaje. Y la historia luego la desarrollo alrededor del personaje. Y a veces de otra manera, es decir, lo que te comentaba, igual a veces primero nace el diseño, es decir, me gusta mucho la gente con pelo negro y dibujo uno con pelo negro y me encariño con ese diseño y digo, pues este podría tener un hermano,
y podría vivir en no sé dónde. Entonces al final el proceso varía mucho, pero sí creo que en la mayoría de veces primero hay una historia y hay un contexto que yo quiero dar a ver o yo quiero plasmar. A veces un trabajo que hacía mucho yo antes era querer plasmar mi situación actual, no plasmarme a mí, sino plasmar lo que me pasaba. Sí que creo que a la hora de hacer un personaje sí que es necesaria una historia, ¿no? O algo que quieras plasmar o que se quiera, bueno, eso, como ponerlo de una manera más externa y no a mí misma, sino igual a situaciones en las que he vivido o que quiera analizar mejor, ¿no? Esto me pasó y me pasa, de decir, no me encuentro bien, entonces al final es algo inconsciente que hago, creo un personaje en el cual yo me pueda reflejar y a ese personaje desde siempre, no de manera momentánea como a mí, desde siempre le ha pasado lo que me pasa a mí. Claro. Entonces, de una manera natural, creo una historia de ese personaje y cómo ese personaje gestiona cómo yo decido que gestione su situación y su vida y sus relaciones, y eso está súper extrapolado, es algo exagerado, pero luego lo puedo traducir a mí misma, ¿no? Y decir... ¿Y ellos te hablan a vos? O sea, exacto, vale. Yo puedo sentarme, esto me pasó justamente el año pasado, a inicios de año, más o menos, creé un personaje, y ese personaje, bueno, tenía unas características, y a fin de año hice otro, sin darme cuenta, yo voy haciendo día sí, día también, y algunos obviamente los reciclo más que otros, ¿no? Y cuando me doy cuenta, ¿no? Cuando empiezo a construir la historia del personaje nuevo que hice a fin de año, hay una situación en la que se encuentra con el otro, con el de inicio de año. Y cuando me doy cuenta, era el mismo perfil, la misma persona, pero uno estaba como sanado, ¿no? O tenía unas facetas en base a cómo se crió y cómo toda la historia que le envolvía al personaje, y otro, pues otras. Pero claro, al darme cuenta, me vi a mí en los dos personajes, crecida o con experiencias por en medio, con una vida, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso de poder extrapolar y poder exteriorizar cómo uno se siente o situaciones que se quieren expresar, ¿no? Y no se sabe cómo hacerlo, pues mediante una creación de una planta, de un personaje, poder ponerte a ti en el papel, ¿no? En este caso, o en el lienzo, y verte en tercera persona y de manera exagerada, en otro universo, con otra familia, pero sigue siendo tú, o sigue siendo una faceta en la que tú también compartes con ese personaje. Vale, buenísimo. Vale, Lea, entonces, por ejemplo, si yo traigo un contenido, un texto, y te invito a que lo ilustres, ¿eso también te viene bien? ¿O siempre el texto y la imagen o la ilustración nace en vos y tiene tu sello? Bueno, siempre tiene tu sello, Sí. pero... Bueno, como te comentaba, crear es algo que no he hecho sola. De hecho, muchas veces he estado acompañada. Y obviamente a veces las cosas salen más fluidas, ¿no? Cuando es de ti, para ti, porque no tienes que dialogar con nadie, lo entiendes todo porque la única manera de entenderlo es la tuya. Pero también yo soy muy motivada, entonces me das 3 ideas y te puedo crear también un personaje. Obviamente va a ser con mi percepción, ¿no? de las ideas que tú me das, pero también ponerlo en el habla, ¿no? y dialogar con otra persona es algo que lo he hecho ya y que no sería difícil, ¿no? De decir, vamos a crear un personaje pasado, ¿no? Para hacer un cómic de, no sé qué, detectives, cuando era pequeña. Y yo y una amiga creamos el personaje. Y
Y no, al final el proceso es el mismo, lo que pasa es que lo estás compartiendo. Claro, tenés otro diálogo y otros acuerdos y escuchar y crear en esa bidireccionalidad, pero con una persona, ¿no? O con un grupo. Claro. Puedo hacerte la pregunta directamente, ¿por qué arte digital si te veo dibujar a pulso también? Sí, de hecho, bueno, es que no es solo arte digital. También, de hecho, últimamente por temas de tiempo y tal, he dejado de dibujar en digital. Pero sí que es una técnica, bueno, dibujar digitalmente, que la encuentro muy bonita y muy accesible también, ¿no? Obviamente los programas y todo eso sigue siendo de pago, ¿no? Y bueno, no todo, es como todo, hay cosas de pago y cosas que son gratuitas y cosas que son de más pago que las de pago. Pero me parece, bueno, últimamente he dibujado digitalmente porque es mucho más accesible en cuanto a las herramientas, en cuanto no es lo mismo gastarte igual una suscripción a un programa por 10 euros, ¿no? Y dibujar con eso y tener un montón de herramientas y, bueno, son técnicas nuevas, ¿no? Y, bueno, diferentes, en las cuales se pueden hacer cosas chulísimas. Y no es lo mismo que en el arte tradicional, ¿no? Lo que es pintar con óleo, con acuarela, que los materiales no dejan de tener un precio, ¿no? Y no siempre son igual de accesibles. Y bueno, y también por comodidad, porque entre que voy a una casa, voy a la otra, que tengo que estudiar, que voy al Insti, al final en las vacaciones es mucho más cómodo abrir el ordenador, enchufar la tableta gráfica y dibujar ahí con eso. Vale, buenísimo. O sea que podrías hacer cualquier diseño en cualquier formato, digamos. Vale. Vamos a abrir una ruedita de preguntas para hacer que esto sea participativo. Entonces, a partir de aquí está abierta la posibilidad de que hagan preguntitas y nos pueden preguntar a las dos, no hay ningún problema. Y bueno, pues las escuchamos. Mango, ¿tienes contados la cantidad de personajes que has hecho? No. Los que son... He contado dentro de los personajes, es decir, para una de las historias que más he creado personajes, ¿no? Ha sido... Sí que ahí sí que he contado por especies o por años, ¿no? ¿Cuántos he hecho en un año y cuántos? Pero en general no me ha dado tiempo, no, tampoco no lo había planteado como tal, porque en general es que no acabaría nunca, porque como ya he mencionado, ¿no? Es algo que llevo haciendo desde siempre, entonces buscar entre todos ahí seguramente sería algo posible, ¿no? Pero no lo he hecho. Sí que he llegado a contar dentro de lo que son como más humanoides, ¿no? Dejando de lado monstruos y dragones y plantas y todas esas cosas, y mundos, ¿no? Bueno, superan los 50 más o menos, los que son humanoides, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Desde humanos, elfos y primos hermanos. Pero un número exacto no sabría dar. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna etapa del año, estación me refiero, que te motiva más y te inspira más para crear personajes? Bueno, en cuanto a motivar, la motivación... Inspiración sería. La inspiración o motivación no me viene como por épocas, pero sí que cuando hay vacaciones, ¿no? Es cuando tengo como más tiempo de crear, entonces ahí es como cuando puedo plasmar mejor, ¿no? O tengo eso, más tiempo material para poder crear, ¿no? Pero después todo el año al final te puedes transportar, ¿no? A esos sitios o a esas estaciones que quieras y empezar a pensar desde ahí. Pero sí que es verdad que cuando
Cuando hay más tiempo es algo que viene más fácil, porque es eso, hay más tiempo y te puedes dedicar más. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algún momento que te quedes sin ideas? Y si existe ese momento, ¿tenés algún recurso como para fomentar, atraer que vengan hacia vos? No, como que se me acaben las ideas como tal, no me ha pasado nunca, pero sí que hay momentos en los que hay como un bloqueo, ¿no? De no saber cómo expresarlo bien, o como no saber cómo me gustan las cosas, entonces no me gusta tampoco el resultado o las ideas que doy, porque no las consigo enlazar. Entonces, no han habido momentos, o al menos yo no recuerdo haber vivido momentos así como de escasez de ideas, pero sí de bloqueo, ¿no? De no poder expresarlo, no saber cómo hacerlo, de manera que yo quede contenta. Entonces, lo que suelo hacer en esos momentos como de bloqueo depende mucho del momento. Puede ser o lo dejo estar, ¿no? Y que ya a los 2 días o al tiempo lo retomo, entonces tengo otros ojos y tengo otra mirada hacia eso y lo resuelvo de otra manera. O seguir haciéndolo, como el ejercicio de las casas que te hacen en la escuela, ¿no? Dibuja una casa diferente a la anterior, dibuja una casa y al final la última casa tiene alas y tiene de todo. Pues eso, repetir y darle vueltas todo el rato a lo mismo hasta encontrar una variable en la que yo me sienta a gusto, ¿no? Pero no me gusta mucho forzar las cosas, entonces, y ni pensar demasiado, entonces prefiero dejarlo estar, centrarme en otra cosa y ya con el tiempo, si sigue muy estancado, pues sí que darle 2 vueltas más. Vale, esto que acabas de decir me da pie para algo más que tiene que ver con algo que he detectado mientras acompaño a la gente o en las sesiones personales o grupales, es que dentro de, si se podría decir, el perfil de las personas que viven bloqueos o se autocensuran o no se expresan, etcétera, etcétera, nombrado como ese miedo a exponerse. A veces inclusive tenemos miedo de exponernos a nosotras mismas, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos pasa. Está la hiperexigencia. Y hablaste algo así como de, vale, no me sale, no me gusta lo que hago. ¿Sentís que en algún momento tocas ese punto de me exijo algo que tiene que ser de esta manera? ¿O entras en un momento de talle que te lleva a eso que también roza la obsesión de tiene que ser así porque... ¿O lo soltás, como lo dijiste? De alguna manera lo dijiste, pero... No, bueno, no porque sé si aparece. tampoco sé cómo tiene que ser, ¿no? Tampoco sé a qué exigirme, porque no hay como... Obviamente tengo referencias y tengo como modelos a seguir y tal, pero no... Tampoco quiero ser una copia de esa gente, claro, o de esas referencias o de... Entonces... Y como tampoco sé hasta qué punto quiero ser yo, ¿no? Hasta qué punto quiero exigirme o sobre qué quiero exigirme, ¿no? Vale. Entonces no me ha pasado. Vale. Y otra pregunta que me viene de lo que venías diciendo, esto no de dejar que las cosas ocurran, y me aparece un gran tema que es como abrir la caja de Pandora del tema de la creatividad. De sentirte creativa. Para mí siempre hay una respuesta creativa, siempre, hagas lo que hagas, siempre hay una respuesta creativa. Para mí la creatividad es inherente a la persona, o sea, ocurrimos, somos, sucedemos desde la creatividad, desde las cosas más sencillas del día a día a lo más elaborado o el hecho artístico por sí mismo, ¿no? ¿Qué sentís? ¿Cómo te relacionas con la creatividad? ¿Cómo la definirías para vos misma? O desde vos misma. Yo creo que la creatividad no es algo que esté siempre en la misma intensidad. O sea, sí que se puede ver y sí, constantemente. O al menos yo no lo vivo siempre al 100% ni en las mismas situaciones. Entonces es algo amorfo, ¿no? Algo que no tiene forma ni lugar tampoco, ni tiempo, ni duración. Es algo como muy ambiguo. Entonces... Sí que creo que es algo que está y es algo, bueno, como tú dices, ¿no? Al final
si le quieres dar la vuelta, todo es creativo. Igual que todo puede ser matemático, todo puede ser... filosófico. Exacto, al final todo está en todo, ¿no? Pero sí que veo la creatividad como algo que puede ayudar mucho en lo más cotidiano, ¿no? De estar en el trabajo, estudiando y poder pensar como el resto y poder pensar de una manera tuya propia, ¿no? De una manera creativa que te salga a ti, puede ser muy nutritivo y te puede abrir muchos mundos desde lo más mínimo. Entonces, creo que es algo, lo que es la creatividad en sí, es algo que todos tenemos, pero lo expresamos y lo vivimos desde puntos y de maneras completamente diferentes, haciendo que tampoco lo podamos nombrar como algo, esto es así y ya está. Sí, porque cada uno eso lo transita de una manera en momentos y en sitios distintos. Vale, la RAE tiene una definición de creatividad y nosotras pensamos que la creatividad es, y punto. Vale, para cerrar esto, ¿qué te gustaría dejar como un aporte a las personas en relación a esto que hablamos del miedo a exponerse, la nota única, la creatividad, o algo que te quede como un titular, así como de decir, bueno, esto es lo que más me llamó la atención de lo que dialogamos, o mandarle un mensaje a las personas que ven esto en relación al miedo a exponerse, a la nota única? Bueno, ese miedo se genera porque todo el mundo cumple un patrón, ¿no? Se supone que debería cumplir un patrón, pero tú te expones y está esa nota única de la que hablas y que no se puede borrar eso, no puedes borrar eso para poder moldearte en ese patrón, ¿no? Lo que como sociedad se tiene que cumplir. ¿O duele mucho cuando lo haces? Sí, o es algo que no es fácil, no es algo que puedas decidir y se haga así como así. Entonces buscar las maneras como no de amar tus defectos, todo eso, sino de ver cómo puedes convivir de la manera más amena, ¿no? Con eso y buscarle la vuelta de decir, oye, pues de esto igual se pueden sacar cosas chulas, o si me expongo o si doy a conocer esto, igual los beneficios míos propios, ¿no? Para mí, ya luego verás al resto, igual tus propios beneficios, si te paras a pensar, podrían ser mucho más de los que imaginas, ¿no? Entonces creo que es importante primero saber detectar tu nota única, ¿no? Lo que te gusta y para quién lo haces, y después sacarle el máximo provecho. Buenísimo. Yo creo que es eso. Vale, le pueden mandar propuestas. Me encantaría que les manden propuestas de ilustración o de guiones o de cosas, porque aquí hay un potencial maravilloso. Claro. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Tu Instagram? Bueno, sí, en Instagram, básicamente. Mango Bubbles, como burbujas, pero con 3 Bs, porque sí. Ah. Y básicamente allí estoy siempre. Últimamente estoy intentando subir más cosas, porque bueno, había experimentado uno de estos bloqueos, ¿no? De dejar de compartir y tal, pero me encantaría poder volver a tener una comunidad y de seguir aquí en La Flota. Y allí mismo, en Instagram, luego no tengo más redes. Vale, también dentro de Instagram está su página web, en donde puedes ver también otras creaciones. Sí, bueno, es como Instagram, pero un poco más ordenado. Está Vale. En el Instagram está todo, desde el correo y hasta el... Vale, perfecto. Lea, un placer. A ti. Gracias a todas ustedes por estar aquí. Ha sido, pero una gozada charlar con vos. Quiero decirles que tiene 15 años. Y este nivel de reflexión que, bueno, chapó, o sea. Entonces, gracias, un placer total y que sigas trayendo toda esa luz y esa belleza a estas personas que nos observan, sienten y comparten. Gracias.
Si te ha gustado este contenido, compártelo. En Instagram me encuentras como @paogozo y en Facebook @miedo a exponerse, confianza personal. Recuerda, estamos en Acción Creativa. Gracias infinitas por expresar tu nota única.